El calentamiento global, también conocido como cambio climático, es el gran desafío que enfrenta la humanidad en este siglo. Es el primer emergente de algo mucho más amplio, como la insuficiencia de los recursos del planeta, entre ellos el propio clima, para sostener el crecimiento acelerado del consumo humano con las tecnologías actuales. La energía barata, primero a partir del carbón, más tarde con la suma del petróleo, gas natural, fue decisiva para la transformación de la vida humana desde el comienzo de la revolución industrial. En los últimos 2 siglos, la economía mundial y el consumo de energía crecieron entre un 50 o entre 40 y 50 veces aproximadamente. Pero el uso de esta energía ha sido el primer factor de cambio en la composición química de la atmósfera terrestre y así da lugar a un proceso de calentamiento que, si se sigue manteniendo, va a traer severas consecuencias ambientales y sociales. El calentamiento global no es la única crisis. Hay otros signos que indican que el petróleo barato va a llegar en algún momento a su fin por la demanda acelerada y una oferta limitada por el progresivo agotamiento. La solución de esta crisis ambiental y energética implica profundas transformaciones económicas y tecnológicas que solo son posibles con el apoyo y la demanda de la opinión pública, que lógicamente dependerá de cómo y cuánto se encuentre informada. Hay mucha información de diversas fuentes y también es diferente el compromiso de los distintos gobiernos con la solución a estos problemas ambientales. En cuanto al calentamiento global, tenemos que entender que nuestro planeta es como una isla de vida en un espacio vacío. La temperatura de nuestro planeta es ideal por la atmósfera que regula la temperatura y evita que se forme, o sea, que haya un clima demasiado caliente como en Venus o demasiado frío como en Marte. Por estas condiciones, la vida está extendida en todos los rincones, desde el frío polar hasta la selva tropical, el desierto. Obviamente que las temperaturas varían según la zona y si los seres vivos se han ido adaptando a todas estas condiciones ambientales, por lo que podemos encontrar vida en casi todo el planeta. La Tierra recibe calor del Sol, algunos gases de la atmósfera lo retienen, evitando que parte de este calor retorne al espacio. La rotación de nuestro planeta y las diferencias de temperatura provocan movimientos de aire sobre la superficie terrestre y así se forma el viento, las nubes y la lluvia. Las nubes transportan las lluvias que llenan los ríos y lagos. La temperatura del planeta permite que el agua se mantenga en estado líquido. Si hiciera demasiado frío, el agua se congela, se va a helar, y si hace demasiado calor, se transformaría en vapor de agua. Esta situación de equilibrio está cambiando a causa de la contaminación de la atmósfera, que provoca que los gases retengan más calor cerca de la superficie. La temperatura promedio de nuestro planeta ha aumentado en el último siglo y esto causa cambios en el clima mundial. No se trata solo de unos grados más o menos, sino de todo, de las consecuencias de estos cambios de temperatura que generan, como por ejemplo el aumento del nivel del mar, cambios en las temperaturas de las corrientes oceánicas, modificación de las lluvias, de las precipitaciones, ocurrencia de cambios climáticos extremos con mayor frecuencia e intensidad. Estas consecuencias no solamente son meramente ambientales, sino que las actividades sociales y económicas están siendo afectadas negativamente. Por lo tanto, es un desafío resolver las causas que contribuyen al calentamiento global, porque si no, las consecuencias van a ser más graves y más extensas. Desde que se formó la Tierra hace unos 4.600 millones de años, el clima ha estado en permanente evolución, con grandes modificaciones a lo largo de la historia. Estas variaciones se debieron a cambios naturales que han sido producidos por el balance entre la energía solar y la energía reflejada por la Tierra hacia el espacio.
Estas causas naturales tienen que ver con la composición de la atmósfera, cambios en la órbita de traslación de la Tierra, cambios en el ángulo de eje, ¿sí?, de rotación de la Tierra con respecto al plano. Esto determina registros paleoclimáticos, ¿sí? Esto se produjo en forma natural, pero en los últimos 100 años hay un aumento significativo de la temperatura del planeta que no tiene explicación en las posibles causas naturales, sino que se relacionan directamente con cambios producidos por la actividad humana. A partir de hay un montón de iniciativas y de publicaciones científicas de todo el mundo, se empieza a investigar este fenómeno y hoy tenemos más información para explicar las causas, analizar las consecuencias y también de alguna manera pensar en posibilidades de cambio. La actividad humana ha arrastrado profundos cambios climáticos. Sí, empieza todo esto con la aparición, obviamente, y el sedentarismo, cuando el hombre se deja de ser nómade y empieza a formar pueblos y ciudades. La revolución industrial, que comenzó en Europa hace más de 100 años, también transformó de manera significativa el sistema económico, la modernización de industrias, economías, y esto también ocasionó uso a gran escala de combustibles fósiles. Ahí, al tener mayor economía, aumenta también la población. Este fenómeno, ¿sí?, del que hablamos hoy, el calentamiento global, son las crecientes temperaturas que experimenta la atmósfera terrestre y los océanos en las últimas décadas. Si bien este proceso ocurre desde finales del siglo XIX, si nosotros seguimos en este cambio que cada vez es más profundo y más rápido, vamos a tener un impacto muy drástico con consecuencias directas sobre la extinción de un montón de especies. Nuestro planeta se está calentando de una manera tremenda. Les voy a dejar un gráfico donde hay una variación de temperatura en los últimos 130 años, ¿sí? Y es notorio el aumento en los últimos 30 años. A continuación hablemos de efecto invernadero. Es un proceso natural que se ha desarrollado siempre en nuestro planeta y evita que una parte del calor del Sol recibido por la Tierra deje la atmósfera y vuelva al espacio, produciendo un efecto similar al observado en un invernadero convencional, de esos que usamos para nuestras huertas y demás. Este mecanismo permite que el planeta tenga una temperatura aceptable para el desarrollo de la vida, tal y como la conocemos. La retención de este calor se debe a que determinados gases que componen la atmósfera tienen la capacidad de absorber y retener las radiaciones infrarrojas emitidas por la superficie terrestre, impidiendo que escapen al espacio y aumentando, por lo tanto, la temperatura del planeta. Estos gases son dióxido de carbono, vapor de agua, ozono, metano, óxido de nitrógeno y clorofluorocarbonados, que se encargan de absorber la energía emitida por el Sol, impidiendo que las noches sean demasiado frías. Pero un aumento en la concentración de estos gases hace que una mayor proporción de la radiación sea absorbida y por consiguiente una mayor cantidad de calor quede retenida en la atmósfera terrestre. Las emisiones de gases de efecto invernadero con ciclo de vida largo tienen un efecto muy duradero en la composición atmosférica, es decir, que varios siglos después de producirse las emisiones, una cuarta parte o más van a seguir presentes en la atmósfera. Incluso si hoy reducimos a cero todas las emisiones de gases del efecto invernadero, la temperatura media del planeta va a seguir aumentando por lo menos 0,5 grados centígrados más. El dióxido de carbono es el principal responsable, es el gas más abundante en los gases de efecto invernadero. Aunque ocurre como una consecuencia natural de la respiración, estos gases, ¿sí?, están en enormes cantidades
que se depositan en la atmósfera como producto de la quema de combustibles fósiles. Hablamos de carbón, petróleo, gas natural, que se incineran para suministrar calor y energía para los procesos industriales, calefacción de hogares, preparación de alimentos y transporte. Otro factor que contribuye al incremento de la concentración de dióxido de carbono es la deforestación. Los árboles y otros tipos de vegetación son los que absorben el dióxido de carbono y lo usan para su proceso de fotosíntesis, lo incorporan a sus tejidos, eliminan oxígeno, que necesitamos todo el resto de los seres vivos para sobrevivir. Entonces la deforestación libera este carbono, mientras que la reducción en la cantidad de los bosques disminuye la capacidad de absorber dióxido de carbono de la atmósfera. La deforestación justamente contribuye con cerca del 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La combinación de estos dos factores, es decir, el uso de combustible fósil y la deforestación, es lo que más incremento ha producido de dióxido de carbono en la atmósfera, y esto representa un incremento de 40% respecto a los niveles previos a lo que es la revolución industrial. Hay otros gases, ¿sí?, que contribuyen al efecto invernadero, como por ejemplo metano. ¿Sí? El metano se debe hoy más que nada por las actividades humanas, por ejemplo la ganadería, los residuos sólidos urbanos. Esto se calcula que incrementó en un 150% desde los niveles preindustriales. Otro gas es el óxido de nitrógeno. Su concentración a nivel mundial incrementó en un 17% desde la era época preindustrial, continúa en ascenso. Esto se debe a actividades humanas como por ejemplo el derivado de quema de combustibles fósiles. Otros gases carbonados, como por ejemplo estos que les dejo aquí, son destructores de la capa de ozono, causantes del efecto invernadero. Muchos de estos son resultado de nuestra acción humana completamente, ¿sí? Y ustedes imagínense que todos estos gases en la atmósfera inciden sobre todos los seres vivos, y hay fuentes de vida, como por ejemplo los corales, que son completamente sensibles a cambio de temperatura, pólipos que se estresan por las radiaciones ultravioletas y entonces mueren y dejan de producir el oxígeno, siendo que consideramos a ellos como emisores constantes. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? Hay un montón, pero lo vamos a hablar con algunos ítems. Primero, condiciones atmosféricas extremas, como por ejemplo ciclones, huracanes, que son mucho más frecuentes y poderosos, inundaciones, sequías que hacen desastres, son numerosos e intensos. Estos fenómenos climáticos se producen en distintas regiones del globo, aumentan en forma exponencial y por ejemplo, sin ir más lejos, el huracán Katrina, que sacudió a Estados Unidos en el 2005 y produjo pérdidas de más de 80.000 millones de dólares y más de 1.800 muertes. Otros ítems son las sequías e inundaciones. Hay tormentas mucho más poderosas, sequías más prolongadas. Esto se ve, perjudicado cuando el aumento de las temperaturas implican mayor evaporación y una atmósfera más cálida que puede retener más humedad, y en consecuencia hay más agua en suspensión que puede caer en forma de precipitación. De la misma manera, las regiones secas pueden perder todavía más humedad, lo que agrava la sequía justamente y la desertificación. Otro ítem es el retroceso del invierno, ya que los glaciares se retiraron significativamente durante el siglo XX. Las temperaturas del aire en la Antártida aumentaron cerca de 2,5 grados durante este siglo,
y hay registros similares o mayores en el Ártico. Esto implica, ¿sí?, que se retrocede, se desprenden témpanos. Esto quita lugar y puede dejar expuestos de distintos virus, ¿sí?, bacterias u organismos que en algún momento murieron en la edad de hielo, ¿sí?, y por este deshielo pueden quedar descubiertos y no sabemos cómo nos pueden afectar a nosotros o al resto de los seres vivos. Cambios en el mundo natural, hablamos de procesos físicos, comunidades, especies biológicas que se han desplazado por todos estos, por la afluencia de todos estos cambios, ¿sí? Hablamos de que no pueden sostener. Hay aves que cambian significativamente, por ejemplo, el momento de la puesta de huevos o los lugares. Hay aves que modifican sus migraciones. Mariposas, libélulas, polillas, escarabajos que habitaban en ciertas latitudes y alturas donde se tuvieron que mover para poder sobrevivir. Como consecuencia de todo esto, hablamos de escasez de agua, hablamos de inseguridad alimentaria, ¿sí? Escasez de agua, ya lo sabemos, derretimiento de glaciares, sequías, afectaría a millones de personas. Inseguridad alimentaria debido a los ritmos elevados de evaporación, las sequías más frecuentes, impactos en la salud, por ejemplo, con el tema de contraer enfermedades como diarrea, malnutrición, riesgos de inundaciones, efectos sobre la biodiversidad, y se estima que se van a extinguir cerca del 35% de las especies del planeta para el 2050. Y bueno, todas estos desbordes de la naturaleza, ¿sí?, en algún momento van a afectarnos a todas las comunidades. Les dejo a continuación unas actividades que me parecieron interesantes, ¿sí?, como ejemplo de qué podemos hacer para defender al medio ambiente en cuanto al calentamiento global.